Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Es mi deseo que la palabra de Dios pues nos continúe tocando de manera especial y que los principios que veamos en esta noche pues sean de utilidad en nuestra vida cristiana. Y como siempre hacemos, vamos a leer una cita relacionada con la oración, la cual en esta ocasión se encuentra en Mateo 6, 14 y 15. ¿Quién nos ayuda? Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien. Quiere decir que aquí el texto me está diciendo, debe de ser así un poquito orgulloso y perdone. A veces es necesario perdonar las ofensas que nos hacen. Algunas personas pues ofenden duro. Y el Señor también nos dice que en muchas ocasiones nosotros lo ofendemos duro a Él. Así que es bueno que nosotros aprendamos a perdonar para luego poder orar y pedir perdón por nuestros pecados y ser escuchados. Dice El Camino a Cristo, página 97. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como nosotros esperamos ser perdonados. Y creo que esta es una cita extraordinaria con mucha lógica. O sea, ¿cómo usted va a pedirle perdón a Dios cuando en realidad usted no está dispuesto a perdonar a otros? Así que quiero presentarme delante de nuestro Dios en esta hora y pedir la dirección, su presencia en medio nuestro para que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, te agradecemos una vez más por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, analizarla, escudriñarla sobre todas las cosas. Quiero pedirte, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, el perdón por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Cada una de las personas que están en esta plataforma, sea de manera directa o sea a través de las medias. Te pedimos, oh Dios, que tú los perdones si han cometido alguna falta contra ti o contra algún hermano. También quiero pedirte, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda habitar en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que te imploro que tu Santo Espíritu nos dirija en esta hora, en el estudio de tu palabra. Danos, tu Dios, sabiduría de lo alto. También quiero pedirte interceder por cada hermano si tiene alguna petición particular, alguna necesidad particular en esta noche. Que tú puedas, oh Señor, escuchar esta necesidad y tú puedas, conforme a tu misericordia, tu amor, traerle solución a la vida de cada persona que conecta con nosotros. Dirígenos, oh Dios, en esta noche. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos un objetivo, dos objetivos en este tema de esta noche. El primero es dar respuesta a la pregunta si la salvación es por la fe, ¿por qué Dios juzga las obras? También enseñar que las obras que pasarán en el juicio de Dios son aquellas producidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Así que tenemos aquí claramente dos objetivos que vamos a estar viendo en el tema de hoy. El texto ancla o el texto de memoria para este capítulo lo encontramos en Mateo 16, 27. ¿Qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Cristo vendrá en la gloria de su Padre a pagar a cada persona conforme a sus obras.
Y vamos a repasar así rápidamente, pues, la secuencia de la salvación. Ya entendemos cuál es nuestro problema, ya entendemos en qué dirección la Biblia se está moviendo, ya sabemos que estos dos flagelos, la muerte y el pecado, nos agobian, nos abruman, gravitan sobre cada ser humano y obviamente no tenemos una solución para ninguno de ellos. Cada ser humano del planeta confronta sin solución el problema del flagelo de la muerte. La Biblia señala que el pecado es el causante de este mal. Vimos las tres realidades del pecado, está presente en nosotros, eso está implícito en la palabra iniquidad. Cuando una persona actúa sin Cristo, para Dios lo que él está haciendo es iniquidad. En otras palabras, esa acción de esa persona, aunque a los seres humanos le luzca buena o parezca buena, para Dios no sirve porque es el resultado del egoísmo de la persona. La Biblia dice que nacemos en iniquidad. Salmo 51:5. He aquí, en maldad, iniquidad, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que fuimos formados, ya fuimos formados torcidos. Decíamos que iniquidad viene una palabra en hebreo que significa estar torcido o rotado. Vimos también que el pecado nos esclaviza, nos esclaviza, nos gobierna, se enseñorea de nosotros, y eso está implícito en la palabra transgresión. Lo que convierte el pecado en transgresión es un conocimiento previo de la ley de Dios. Y obviamente el pecado, dice la Biblia, que nos esclaviza, es nuestro amo y Señor. Vamos a leer Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Correcto. Quiere decir que cuando una persona peca, eso demuestra que en realidad él tiene ya un Señor que lo gobierna, que se llama el Señor pecado. Por último, el pecado nos culpa y nos condena a muerte, tal y como vemos en Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos entonces estas tres realidades que nos afectan, y sin Cristo el hombre natural se encuentra en esta triste condición, necesitado de un Salvador. Ya conocemos que Dios nos da su ley para que nos demos cuenta que somos pecadores y que en realidad necesitamos un Salvador. Estas son las dos funciones fundamentales de la ley de Dios. Romanos 3:20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro guía, es nuestro maestro, que nos lleva a Cristo para poder ser justificados, absueltos o libertados por la fe. Entonces el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es el plan de Dios, el regalo de Dios, tal y como se llama este programa, el plan de Dios, su mayor regalo. Es el plan de Dios para resolver el problema del pecado y de la muerte que éste ocasiona. Entonces, gracias a su amor incondicional para con nosotros, Dios se involucra en nuestra salvación. Y eso lo enseña muy claramente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Quiere decir entonces que Dios nos amó de manera incondicional. Y vemos entonces, hasta ahora, hemos estado analizando que la salvación es un proyecto de tres realidades. Hemos visto la primera realidad, la justificación. Romanos 5:18 dice que Cristo nos justificó, y así como Adán nos condenó a todos, nos hizo fallar a todos, de igual manera la justicia de Cristo nos da vida. Vamos a leer Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esta justificación de vida nos guía al arrepentimiento, como señala Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y luego del arrepentimiento, nuestra manifestación pública de que hemos creído y aceptado el Evangelio es el bautismo. Romanos 6:4 y 5 nos dice:
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir entonces que el bautismo es la ocasión, el evento en la cual nosotros somos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. En el bautismo morimos, resucitamos con Cristo, y aquí Dios perdona nuestros pecados y coloca su Espíritu Santo a morar en nosotros. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo da inicio a la segunda realidad del proyecto de la salvación, que es la santificación. La santificación es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es, digamos, el gobierno del Espíritu de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Y Romanos 6:22 nos dice que la santificación es un fruto de nuestra salvación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Entonces, hemos visto, como hemos estudiado, ¿verdad? Esta fórmula matemática de la salvación por la fe, esta combinación de justificación más santificación. Y la justificación es la aceptación de Cristo Jesús como mi Salvador personal, como mi Redentor. Yo tomo la justicia de Cristo como mi justicia y ahora Cristo me declara una persona justa. Yo no tuve que aportar mi justicia. Es la de él la que está siendo aplicada a mi cuenta. Y ahora, una vez yo acepto esto por la fe, ahora el Espíritu de Dios comienza a producir el fruto o su fruto en mí, que es el amor, que va a dar como resultado la obediencia. Quiere decir entonces que la santificación es el proceso continuo en el cual nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Si lo viéramos de forma gráfica, lo que estamos diciendo es que justificación y santificación actúan como dos caras de una misma moneda. No podemos separar una de la otra. Ambas están trabajando juntas. Quiere decir que una vez yo soy justificado, lo que continúa de manera natural es el proceso de santificación. Yo no puedo iniciar el proceso de santificación si aún no he aceptado la justicia de Cristo como mi justicia. También vimos que estas realidades se reflejan en la vida diaria del creyente. Quiere decir que diariamente yo debo pedir perdón por mis pecados. Diariamente yo debo morir al viejo Ricardo y permitir a Cristo actuar en mi vida por medio del Santo Espíritu. Diariamente yo debo someterme a la dirección del Espíritu de Dios. En la etapa de la santificación, nuestras obras testifican de la salvación ya obtenida para nosotros en Cristo. Quiero seguir apuntalando bien y repitiendo bien esto. Hay muchas personas que entienden que cuando un cristiano está decidido a obedecer a Dios y dejarse utilizar por el Espíritu de Dios y guardar los mandamientos de Dios, hay muchas personas que entienden que este cristiano está haciendo eso porque el cristiano considera que al portarse bien o actuar correctamente está ganando la salvación. Y este punto de vista es, pero bien típico en muchas personas que yo he escuchado y me dicen, entonces usted necesita guardar el sábado para ser salvado. Entonces yo le digo, no, yo no necesito guardar el sábado para ser salvado. Yo guardo el sábado porque ya fui salvado. Es lo mismo que pasa con el adulterio, la mentira, la codicia, el engaño. O sea, yo me aparto de esas cosas porque ya yo fui salvado.
no para llegar a ser salvado. Una persona no actúa correctamente para demostrar que es cristiano. Una persona actúa correctamente porque ya es cristiano. Entonces es importante que esto lo entendamos. Las acciones de un cristiano, la Biblia las considera un fruto, un resultado de un cambio de naturaleza. Y a mí esto me tomó muchos años comprenderlo, porque yo hacía grandes esfuerzos por ser bien correcto, por obedecer, y me daba cuenta que era bien difícil. Y decía, pero ¿por qué me resulta tan difícil obedecer? Entonces, tuve que ir a la Biblia y Jesús me dice, Ricardo, es muy sencillo. Lo que pasa es que si te separas de mí, tú no puedes hacer nada. Tienes que estar unido conmigo. Entonces, en vez de gastar tu esfuerzo en tratar de obedecer, gasta el esfuerzo en pasar tiempo conmigo. Invierte tu energía en pasar tiempo conmigo. O sea, utiliza tu fuerza de voluntad para dejar aquellas cosas que el mundo te puede estar ofreciendo. Y ven a estudiar la palabra, ven a orar, ven a testificar. Pasa tiempo de calidad conmigo, que yo me encargo del fruto. El fruto yo lo produzco. Piense que el fruto no es del creyente, el fruto es del Espíritu. Pertenece al Espíritu de Dios. Entonces, yo necesito entender eso claramente. La obediencia es un fruto de mi comunión con el Señor, de mi caminar con el Señor, de mi andar. Vimos la palabrita, andar. El que anda en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El concepto de andar en comunión con el Señor es la clave para vivir una vida exitosa en Cristo Jesús. Entonces, vimos también que en la etapa de la santificación, el mayor competidor que tiene el Espíritu de Dios con producir rectitud en mi vida soy yo mismo. Esto es bien interesante. O sea, yo vengo a ser el mayor competidor del Espíritu Santo, quien está tratando de producir el carácter de Cristo en mi vida. Y todavía el viejo Ricardo está ahí tratando de meter un poco de jabón en la sopa. Entonces, es importante que yo entienda que de lo que se trata la vida cristiana es de someter la voluntad y decirle al Señor, Señor, actúa en mi vida y enséñame a no hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad, que fue exactamente lo que Cristo hizo mientras estuvo en la tierra. Vamos ahora a repasar aquí rápidamente algunas de las cositas que vimos en el estudio anterior. Vimos, o cerramos el estudio anterior, ¿verdad? Hablando de que la realidad del juicio es cierta. La Biblia habla de un juicio de Dios al final del tiempo, donde los impíos son condenados, o más bien permanecen condenados, y los creyentes son favorecidos recibiendo el reino. Vimos también una serie de personajes y sus roles. Vamos a ver quién es el juez. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El Padre es el juez. ¿Y quién es el abogado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro abogado. ¿Y quién es el acusador? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, entonces aquí está bien claro, el acusador ¿quién es? El enemigo de Dios. ¿A quién va a acusar? A los hijos de Dios.
no va a acusar a los impíos porque ya los impíos están condenados. O sea, él quiere sencillamente que los justos se pierdan y los acusan. Ahora, ¿quiénes son los testigos en este juicio? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Muy bien, los ángeles son los testigos. ¿Quiénes son los acusados? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muy bien, entonces empieza por los justos. Ahora, la característica notoria de los justos está referida en Salmo 1. Vamos a ver Salmo 1, 1 y 2 y qué nos dicen con relación a cuáles son las características de una persona justa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense entonces que el justo es una persona, número uno, que no está andando con personas que descuidan su testimonio. Él, obviamente, si se acerca a una persona que no conoce a Jesús, él le va a testificar y le va a presentar a Jesús. Pero él no anda en compañía de personas que no tienen temor de Dios, ni en el camino de ellos, ni se sienta, dice aquí, en la silla de los burladores, de los que se burlan de los otros. Y esta persona justa, dice la Biblia, hace algo extraordinario, Él medita en la ley de Dios de día y de noche. Entonces, en el juicio de Dios, los acusados son los creyentes. Los impíos no se presentan porque ya han sido condenados. El acusador no actúa contra ellos y tampoco cuentan con abogado. Los impíos no cuentan con abogado en ese juicio. Ahora, Salmo 1.5 señala que ellos no se presentan en el juicio. No van a ser juzgados porque ya quedaron condenados. Miren que dice Salmo 1.5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantan los malos en el juicio. Ellos no participan en la congregación de los justos. Decíamos en el día de ayer y antes de ayer que el juicio de Dios, entonces, es una buena noticia para los salvados porque es sencillamente una sentencia de recepción del reino. El juicio de Dios es llamado aquí la congregación de los justos y es la buena noticia que declara vencedores a los salvados y herederos del reino. Juan 3, 17 y 18 presenta, en cambio, el estado de condenación de los que rechazaron la salvación. Miren qué dice Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando una persona rechaza el evangelio, que es lo que decíamos hace un tiempo con el pecado imperdonable, ya permanece en condenación. Porque es que Dios solo tiene un solo vehículo. Dios tiene un solo vehículo de salvación y ese vehículo de salvación es Cristo Jesús. Cuando una persona rechaza a Cristo, no hay manera de salvarlo. Eso es como si estuviésemos todos en un bote, el bote comienza a hundirse y solo hay un bote de salvavidas para trabajar en este escenario. Y ese bote de salvavidas se llama Cristo. Entonces, todo el que no acepte esta solución de este bote, sencillamente se ahogará. Tan simple como suena, así es. Entonces, fíjense entonces que los justos meditan en la ley de Dios de día y de noche. Cuando la Biblia dice que los justos meditan en la ley de Dios de día y de noche, está diciendo que los justos meditan en el carácter de Cristo. Y obviamente el carácter de Dios es una réplica de su ley. Entonces, obviamente el justo es una persona que vive de forma continua mirando a Cristo, contemplando a Cristo, viendo cómo Cristo actuó, cómo Cristo funcionaba y de esta manera
él comienza a aplicar estos principios en su vida. Y también cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos conocer más a Jesús y saber cómo Jesús funcionaba. Ahora, Santiago 2, 11 y 13 señala entonces que la norma que será usada en el juicio de Dios es su carácter, su ley, sus 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice Santiago 2, 11 y 13, que lo vimos en el día de ayer. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, la norma, al ser usada en el juicio de Dios, la ley de la libertad, son los mandamientos de Dios. Entonces, definida por la Biblia, la existencia del juicio de Dios, la pregunta que aún queda abierta es, ¿por qué si somos salvos por medio de la fe en Jesús, Dios juzga nuestras obras? ¿Y por qué toma la decisión a nuestro favor o en contra por medio de estas? Entonces, la respuesta a estas preguntas es el objetivo de este capítulo. Si somos salvados por la fe, ¿por qué Dios nos juzga la fe si no las obras? Esa es la pregunta central que vamos a estar respondiendo a la luz del juicio o en el contexto del juicio de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 22, 12, Juan 5, 28, 29 y Mateo 16, 27. ¿A qué viene Jesús a la tierra? Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿A qué viene Jesús a la tierra? A recompensar a cada uno según su obra. Vamos a leer Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el texto es bien claro. Aquí el texto está diciendo que los muertos, tanto buenos como malos, no están en un lugar de tormento o en el cielo, respectivamente. Están descansando hasta que llegue la hora en que van a ser resucitados. Un grupo resucitará lo que hicieron lo bueno. Fíjense que aquí habla de hacer, no los que tuvieron fe, sino los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay mucha gente que dice, bueno, este Hitler tiene que estar ardiendo en el infierno. También quizás ustedes han escuchado de personas que han visitado el infierno y se han encontrado con supuestos antepasados que están ardiendo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las personas serán levantadas cuando venga la hora, cuando Cristo venga, para ser recompensados o positivamente o negativamente. Lo que quiere decir que todos esos sueños que se han contado por ahí de gente que ha estado en el infierno y todo eso, lamentablemente no comulga con la palabra de Dios. Esto es bien importante tenerlo claro, porque hay mucho engaño de este tipo hoy en día presentado en las iglesias. Entonces, la Biblia dice que al final del tiempo, tanto a personas correctas, los justos, como las personas impías que van a ser condenadas, ambos descansan hasta que escuchen la voz de ser despertados, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Vamos a leer Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mírenlo aquí de nuevo. Cuando Jesús venga, pagará a cada persona según sus obras. Entonces, de acuerdo a estos textos, Jesús vendrá por segunda vez a recompensar a cada uno según sus obras. Jesús, en Juan 5, 28 y 29, habla del juicio y lo relaciona con las acciones de cada uno de los resucitados. Otros versos también presentan la verdad del juicio al final del tiempo con la segunda venida. Miren que dice 2 Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
¿Cuándo va a juzgar Dios, Jesús, a los vivos y a los muertos? En su manifestación. ¿Qué es una manifestación? Algo que se manifiesta. ¿Qué es? Algo que se ve. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez en la gloria de su Padre, en su manifestación, piense entonces que no es una venida secreta o escondida o que nadie se dio cuenta. Ahí en ese momento, Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leer Romanos 2, 5 al 10. ¿Qué declaración del apóstol Pablo establece el juicio de las obras? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Interesante. Fíjense que aquí está hablando de hacer, de acción, de cumplir, de obediencia. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que las personas que no son arrepentidas atesoran ira para el día de la ira y de la revelación, fíjense, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, a los que perseveran en la dirección del Espíritu de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entonces, fíjense que la Biblia es bien enfática y el apóstol Pablo en esa carta a los romanos está aclarando bien cómo funciona el asunto del juicio de Dios. Es importante resaltar aquí que tanto la redención de los justos como la condenación de los impíos son realizados el día de la ira. Y este es el mismo principio que establece el texto de Juan 5, 28 y 29 en relación con los que se encuentran en los sepulcros, tanto buenos como malos. Los muertos serán resucitados el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios para recibir sea la redención o sea la condenación. Vamos a ver algunos textos con relación a esto. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vamos a ser juzgados en el día postrero. Miren que dice Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. Miren que dice 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué esto es significativo, mis queridos? Esto es significativo porque aclara la idea de que los muertos no son espíritus que están siendo torturados o que se encuentran en el cielo. Estos muertos malos están ahora mismo cogiendo candela en un sitio. No. Las personas tienen que ser resucitadas. Eso es lo que dice el texto. Los muertos deben ser resucitados para recibir su paga el día de la revelación del juicio de Dios. En otras palabras, los muertos van a ser resucitados en manera corporal. Si una persona se quedó condenada y murió, va a ser resucitada la misma persona. Y él va a ser ahora juzgado ante Dios. O sea, ahora el Señor le va a mostrar a él y lo va a hacer en un momento antes de la condenación, antes de derramar fuego sobre la persona. El Señor le va a mostrar a esa persona cuántas veces él
lo llamó a salvación y la persona renunció a la salvación. Entonces, según el apóstol Pablo, Dios pagará a cada quien conforme a sus obras. Tribulación y angustia para el que hace lo malo y vida eterna para el que hace lo bueno. Ahora, vamos a ver tres textos que para mí son muy significativos. ¿Qué contraste podemos ver entre estos textos y Santiago 2:24? Y quiero que pongan mucha atención aquí porque ahora les quiero hacer una buena pregunta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí el texto de Efesios 2:8-9 es muy claro. ¿Cómo somos salvados? Por gracia, por medio de la fe. ¿Y esto es un qué? Un regalo de Dios. Y ahora el texto aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a leer Tito 3:5, a ver si nos dice que también la salvación es un regalo. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, Dios nos salvó, no por obras, quiere decir que usted no está comprando la salvación, o usted no puede decir, lo que pasa es que yo soy tan bueno, yo soy mejor que Lucía, o soy mejor que José, o soy mejor que Fanny. No es por obras, para que usted no se jacte y diga, no, lo que pasa es que yo sí era una persona excelente. Yo, por supuesto que yo tengo que estar salvado. Usted sabe la cantidad de cosas que yo hice para yo ganarme esta salvación, que me costó el sudor de mi frente. Y Dios dice, no, mira, no es con tus obras que tú vas a entrar. No es con tu justicia, es con la justicia de Cristo. No es con tu accionar, es con las acciones de Cristo. Ahora, miren qué dice Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo concluye el apóstol Pablo este análisis en Romanos 3? Dice, yo quiero concluirles para cerrar el punto, cerramos el punto diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a comparar esta cita con Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo? Vamos a leer otra vez Génesis. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué está diciendo Juan Santiago 2:24? O sea, nosotros vamos viendo que Efesios 2:8-9, Tito 3:5 y Romanos 3:28 presentan sin discusión que la salvación es por gracia y no por obras. Sin embargo, Santiago 2:24 parece luce contrario a estos versículos. En realidad es contradictorio el verso de Santiago 2:24. Vamos a compararlo, como decimos aquí, chan con chan, uno al lado del otro. Romanos 3:28 con Santiago 2:24. Vamos a leerlo aquí uno al lado del otro. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow. No quiero opinarme aquí cómo me resuelve esta situación, porque aquí yo tengo una cosa como que me luce contraria. ¿Quién nos ayuda aquí? ¿Quién me levanta la mano? No me levanten la mano todos a la vez, por favor. Pablo Bravo, ingeniero. Pablo Bravo, adelante, Pablo. Las obras son producto de la fe. Las obras son Producto de la fe. muy bien. Muy bien. Porque muy buena la fe sin respuesta. obra es muerta. Ok. Carmelo. Vamos a poner a Carmelo también como anfitrión. Sí, no, el mismo Santiago dice que la obra sin fe es muerta.
O sea que parece que una cosa no es sola, una cosa debe ir con la otra, porque para yo dejar de hacer una cosa no tengo que dejar de hacer la otra, es lo que yo pienso. Sí. Muy bien, pero aquí estamos comparando dos versículos que lucen contrarios, ¿correcto? Sí, O sea, no, sí, ellas son contrarios, exacto, ¿son contrarios o no son contrarios? Sí, son contrarios. El hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Entonces dice que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. O sea que es contrario totalmente. O sea, uno dice el revés de lo que dice el otro. Entonces es difícil. Ya. Marlene. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos. Dios que le bendiga. Buenas noches, Marlene. No sé si estaré equivocada, pero usted sabe que hay obras también que son productos de la carne, porque cuando la persona está fuera del espíritu, porque se ha descarriado por una razón u otra, hay obras que no responden propiamente a obras de la fe, sino carnales. No sé si me siento equivocada en ese sentido. Sí, no, si las obras no le está dirigiendo el Espíritu de Dios, estas obras son carnales, Marlene. Aquí el punto es cómo somos justificados de acuerdo al texto. Porque uno dice, el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, y el otro dice que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, pero la fe sin obras es muerte, ingeniero. Entonces, estoy un poco confundida en ese sentido. Ya. Estoy un poco confundida porque uno como que contradice el otro, no sé. Por eso que te estoy preguntando, porque necesito que tú me ayudes. Paso la bola, ingeniero, yo. Miguelina Garrido. Vamos a ver qué nos dice Miguelina, a ver si nos ayuda a salir de este lío. Tenemos aquí varias manos levantadas. Vamos a poner toda esta gente ahí en cojos a Henry. Miguelina, cuéntenos, ¿cómo usted ve este asunto, este negocio? Puede abrir su micrófono, Miguelina. Ahí sí. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. Gracias, igual. Sí, yo lo veo un poco sencillo. Es sencillo porque la Biblia no se contradice. Porque una persona que no tiene fe, porque hablamos de una sola fe, que es en el único Dios vivo, y donde hay una persona que le sirve a Dios, está el Espíritu Santo de Dios, y quien produce ese sentir de las obras que realiza la persona es el Espíritu Santo, por la fe que vive en esa persona. O sea, no hay una contradicción, por eso que dice claro, que el hombre, obligatoriamente un hombre de fe, tiene que verse las obras que hay en él, porque el Espíritu Santo tiene que estar en él, porque Cristo está en él. Y todo lo que Cristo produce es bueno. Y es por eso que la Biblia lo dice. Si Cristo no está en usted, no van a haber obras, porque es el Espíritu Santo quien la produce por medio de la fe en el mismo Cristo. Entonces, ¿yo soy justificado por fe sin las obras o soy justificado por las obras y la fe? Por las obras y la fe, porque tiene que haber fe en el único Dios todopoderoso para que ese Dios more en usted, entonces produzca esas obras. Tienen que darse las dos condiciones. Muy bien, vamos a ver Margarita Mateo que nos levanta la mano ahí, a ver qué nos dice Margarita. También tengo a Socorro, a Miledis, a Joanny y a Ana. Margarita. Sí, estoy aquí. Estaba pensando el otro día un texto que usted compartió de Santiago, en el cual expresaba que la fe no puede ser muerta. O sea, cuando creemos, la fe creemos, ¿verdad? Entonces luego esa fe debe ser puesta en práctica. Es como justificación, ¿verdad? Creí y santificación actúo. Entonces entiendo que aparentemente esos textos pueden aparentar que están contrariados, pero no es así, porque lo que te dice es que una te lleva a la otra. En el primer texto habla de que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Pero si yo creí, si ya tengo mi convicción, entonces debo actuar conforme
de acuerdo a lo que estoy convencida. Entonces necesito obrar realmente. Es como un complemento. Usted decía, en Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Entonces hay un complemento y es necesaria. Y como dicen los hermanos anteriores, podemos obrar por medio del Espíritu Santo. O sea, no mi obra, sino ser justificado en Cristo y poder así entonces obrar, no de yo, sino de Cristo. Muy bien, tengo ahí a Socorro también que nos opina y Miledis. Ana y Daira también entró. Vamos a ir entonces a dar esa oportunidad a estas 4 damas. Socorro. Puede abrir tu micrófono, Socorro. O Miledis, ¿se me escucha? Miledis, perfecto. Estaban hablando en silencio, ingeniero. Perdón, Miledis, vamos a dejar Socorro y después te sigue. Lo que sucede es que hasta que el Espíritu Santo no obra en nosotros, nosotros no podemos entender nada de eso, porque para nosotros tener el fruto de la fe, que es un degenerativo del fruto del amor, y todo eso se conjuga en un solo, el amor. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con muchísimas malas mañas y costumbres, y queremos hacer cosas para que la gente nos vea y queremos brillar nosotros, pero cuando Cristo viene y nosotros morimos a yo y el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, este es un fruto natural que usted no fabrica. Es como un deseo de ir al baño, que usted no dice al cuerpo, ve al baño, sino el cuerpo le dice a usted que quiere ir al baño. Entonces, eso es un efecto natural de una persona que ha entregado la vida a Dios. Del amor degenera todo eso, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el amor a los demás. Sin el Espíritu Santo, nosotros, que es quien implanta el amor en nosotros no vamos para ningún lado. Y solamente el Espíritu Santo puede proveer entre nosotros, es el fruto de las obras, que no se cuenta como salario, porque verdaderamente es una cosa natural en el Hijo de Dios que tiene que nacer. No se tiene que forzar. Lo que pasa es que el texto dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí estamos hablando de comparar un texto con el otro, ¿ves? Porque estamos hablando de justificación. Es que nadie es justificado a menos que no tenga obras buenas. Nadie puede decir que es justificado ante de Dios a menos que no dé el fruto que necesita tener, el fruto del Espíritu. Eso es así. Una cosa no puede ir separada de la otra, es imposible. Nadie puede decir que nació de nuevo cuando en su vida no se ven los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y entre eso está la obra. Déjeme darle un chance a las demás personas, a Miledis. Perdón. No se preocupe, que se nos subieron 5 manos más aquí, entonces vamos también a mezclarlo un poquito todos. Muchas gracias, no se preocupe. Buenas noches, Miledis. Adelante, Miledis. Ok, bueno, para ya no llover en lo mojado, que recordemos que dice en Isaías que nuestras obras son como trapo de inmundicia, pero también tenemos que recordar que no es por obra, pero el día del juicio, cuando el Señor nos va a juzgar por las obras. Y hay una palabra clave ahí, en el segundo versículo, que dice que es justificado por las obras y no solamente, o sea que las dos van de la mano. Muy bien, Ana Román. Bueno, yo digo que no se contradicen, puesto que dice que somos salvos solo por la fe, dice el primero. Por fe en Cristo somos salvos porque Él nos justifica. Pero también sabemos que ya por amor, porque somos salvos, tenemos que obedecer a Dios. O sea que las obras son el fruto de nuestro amor a Dios, de nuestra salvación. Ok, Daira.
Buenas noches, bendiciones, hermano. Disculpe, de verdad, yo pedí la palabra para pedir disculpas, primero al Señor, luego al hermano Jorge, luego al hermano usted y a toda ¿Por qué tú la estás pidiendo tantos asamblea. perdones, Daira? ¿Qué pasó? A toda la asamblea, porque al inicio el hermano me invitó para la oración y me pasó. Yo me conecté desde las 7:48 a una hermana con unas alabanzas muy lindas y Ya. vine con mi teléfono para mi habitación. Pero ¿qué pasa? Que uno de los niños me pidió un cambio de compañía en la cena. Voy a hablar como buen dominicano. Entonces, yo como que dije, padre, viene el momentito de la oración, pero como el hermano avisa, si hay ese compromiso, pues yo me voy tranquila en comunión y le voy a poner algo al horno al niño, porque ustedes saben que con esta cuarentena los niños no salen y uno como madre siente un poco el deber de mimarlo para que este proceso sea para ellos lo menos traumático posible. La madre que está aquí se excusa con ustedes y estoy desde las 7:48 de la noche. Si hay alguna manera de verificarse en el chat cuando uno entra, ahí lo podrán ver. Mis disculpas, no moví el teléfono por el cambio de internet. Usted ha sido justificada por sus obras aquí ahora mismo, ha sido perdonada. Ay, gracias, hermano, gracias. No se preocupe, que Jorge tira así de sorpresa. A mí me ha hecho muchas de esa misma manera, así que no se preocupe por eso. Muchas gracias por la excusa, no se lamente. Muy bien, terminamos entonces con Don Luis. Don Luis, ¿usted iba a opinar algo con relación a las obras y en la fe? Sí, señor. Adelante. Un saludo para todos. Yo entiendo en el segundo capítulo que es la fe y la obra, pero yo no descarto que hay contradicción, porque la Biblia no se contradice, sino que ella misma se interpreta. Hay que tener la fe y hay que hacer las obras, pero eso no quiere decir en el capítulo primero de que no está correcto. Era lo que yo quería opinar. Perfecto. Miren, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque cuando usted está estudiando la Biblia, hay muchas personas que le van a preguntar, mire, la Biblia se contradice, aquí tengo dos textos que son totalmente contrarios. O sea, si usted analiza la estructura de los textos a simple vista, usted inmediatamente puede darse cuenta que aquí hay una contradicción. El primero dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, el otro texto dice, ustedes ven pues, o sea, está diciendo casi lo mismo, concluimos pues, ustedes ven entonces que el hombre es justificado por las obras, allí me está diciendo sin, aquí me dice por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué tenemos esta aparente contradicción? En realidad, cuando usted estudia el contexto, entonces ahora tenemos que irnos a qué está enseñando el apóstol Pablo en Romanos 3 y qué está enseñando el apóstol Santiago en Santiago 2. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad las obras de la ley a las que se refiere el apóstol Pablo son distintas a las obras de las cuales está hablando Santiago. Son obras distintas. En otras palabras, el apóstol Pablo llama obras de la ley a lo que se conoce en muchos círculos teológicos como legalismo. ¿Qué significa legalismo? Legalismo significa cuando una persona entiende que puede alcanzar la salvación por méritos. Nosotros, los seres humanos, funcionamos en la plataforma de la meritocracia. ¿Qué significa la meritocracia? Bueno, si yo hice un buen trabajo, yo debo merecer más, yo merezco, tengo más mérito que el que hizo un trabajo más pobre o el que no hizo el trabajo. Entonces, nosotros entendemos, y la justicia nuestra funciona en esa plataforma, de que es justo de que una persona que hizo bien reciba más que una persona que hizo mal. O sea, así funcionamos nosotros típicamente. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de un concepto que, de hecho, estaba muy impregnado en la mente de los fariseos. Los fariseos entendían que ellos podían alcanzar la salvación
tratando de hacer cosas buenas. O sea, piense que usted se da cuenta en la oración del fariseo que dice, oh Señor, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres, y mucho menos como este publicano que está aquí. Yo doy diezmo de todo lo que gano, vengo tantas veces a la sinagoga, ayuno 2 veces a la semana. O sea, el tipo hace una lista de todas las cosas y él dice, no, los méritos míos están altos. O sea, yo estoy frío en el cielo porque yo he hecho una cantidad de cosas que ahora Dios tiene que decir, wow, pero este tipo es tan bueno que yo lo voy a salvar. Ese concepto de que yo me gano la salvación cuando trato de obedecer los mandamientos de Dios es lo que el apóstol Pablo está llamando la atención. El apóstol Pablo le llama aquí obras de la ley o legalismo. O sea, yo no necesito ahora a Cristo, no necesito depender de Cristo, no necesito una comunión con Cristo. Yo entiendo que con mi comportamiento, mi fuerza de voluntad, yo me puedo ganar la salvación. El apóstol Pablo concluye drásticamente y dice, el hombre es justificado por fe, sin ningún aporte humano a esa salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol Santiago comienza a darse cuenta de que muchas personas entendieron este análisis del apóstol Pablo, lo entendieron como que cuando yo acepto a Jesucristo como mi salvador personal, en realidad no tiene que verse el testimonio o no tienen que verse las obras de justicia, que esta es la que el apóstol Santiago está apuntando. El apóstol Santiago dice, miren, si ustedes hacen acepción de personas y empiezan a juzgar a la gente, o cuando usted llega a una persona rica a la iglesia, le da el mejor asiento y saca al pobre de ahí, porque obviamente el rico merece una mejor posición que el pobre, y usted comienza a actuar de esa manera, tenemos un problema aquí. O sea, tú no puedes decir a mí que tú tienes fe si yo no veo en tu accionar esa fe que tú tienes. Porque la persona de fe, en la persona de fe se van a manifestar naturalmente las obras de justicia. No estamos hablando de legalismo. Estamos hablando aquí de obras que vienen dirigidas por el Espíritu de Dios, se van a manifestar en la persona a la cual el Espíritu de Dios está dirigiendo. Y Santiago está diciendo, ustedes pueden entonces entender, él concluye, después que hace el análisis, en Santiago 2, leanlo completo, ustedes se van a dar cuenta que él está hablando de obras de justicia. Él dice, las obras de justicia tienen que verse en una persona que ha sido justificada por la fe. Pues Santiago está tratando de corregir lo que en teología se llama gracia barata. En otras palabras, hay personas que entendían que yo acepté a Cristo como mi salvador personal y es una licencia para yo seguir mi vida carnal como si nada hubiera pasado. Hay muchos cristianos así hoy en día. Hay cristianos que están, incluso usted lo ve hasta en su alabanza, que están trayendo música de la peor clase. Ya solo nos falta traer música vudú con letra cristiana y tocar los palos en la iglesia. Ya es lo único que nos falta. Pero después, los bailes, el remeneo, las cosas, todo es una fotocopia del mundo que está teniendo la iglesia. Entonces, Santiago está diciendo, cuidado, ¿por qué? Porque una persona que ha sido justificada por la fe, en esa persona se van a manifestar, se van a mostrar las obras de justicia. En otras palabras, la obra del Espíritu de Dios en la vida de esa persona va a ser el testimonio de que esa persona en realidad está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted analiza los dos textos, se va a dar cuenta que mientras las obras a las que se refiere el apóstol Pablo son obras legalistas, las obras de las que está hablando Santiago son el resultado de la dirección del Espíritu de Dios. Por eso es que en Santiago 2:20, como muy bien ustedes dijeron, y muchos de ustedes razonaron, dice
Queridos, la fe sin obras está muerta. O sea, tú no puedes decir que tienes fe si yo no veo la obra del Espíritu Santo manifestada en tu vida. Entonces, aunque lucen contradictorios, ambos textos expresan la misma idea. Romanos 3:28 declara que el hombre es justificado solo por gracia, sin méritos de obras. El apóstol ataca la idea de algunos creyentes que entienden que pueden alcanzar la salvación por sus obras o por su esfuerzo personal y no por los méritos de Cristo. Santiago 2, en cambio, señala que toda persona de fe producirá naturalmente obras de justicia, las cuales testifican como caras de una misma moneda de la salvación ya obtenida por nosotros en Cristo. Las obras a las que se refiere Santiago 2 son obras de justicia. Las obras a las que se refiere Romanos 3 son obras legalistas o de méritos. Y aquí entonces concluimos con estos dos textos que ustedes lo mencionaron bien. Y vamos también a ver el texto 20. ¿Qué plantea este versículo que da respuesta a la aparente contradicción? Y ustedes lo comentaron. Vamos a leer estos dos textos y aquí terminamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y el versículo 20 dice? Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí está, ustedes lo dijeron. O sea, queridos, está diciendo Santiago, cuidado, porque ustedes están pensando que el solo hecho de ustedes decir verbalmente que ustedes creen en Cristo y que lo han aceptado ya es suficiente, cuando eso no se está viendo como un testimonio de vida. Y algunos de ustedes también lo comentaron. Entonces, obviamente, si Cristo está dirigiendo tu vida, si Cristo está en nosotros, como decíamos en el tema Cristo en nosotros, entonces el carácter de Cristo se revelará a través de nuestro accionar. Mañana vamos a hablar en la introducción un poquito de Hebreos 11, para que ustedes vean cómo dicen los textos. Por la fe, Abraham hizo tal cosa. Por la fe, Noé hizo tal otra. Por la fe, fulano hizo esto. Por la fe, Moisés. Quiere decir, la fe vino, sí, pero vino después ¿qué cosa? La obra de justicia se reveló gracias a la fe.